Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este primer encuentro sobre créditos UVA y planes de ahorro, medidas cautelares ante la crisis económica. Esta actividad que comienza hoy va a continuar el 21 de octubre y va a finalizar el 28 de octubre, siempre en el mismo horario de las 14:30. Va a estar a cargo del doctor Leandro Vanegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata. Así que bueno, vamos a dejar abierta la opción de quienes quieran hacer alguna consulta o aporte puedan hacerlo a través del chat o también expresarla oralmente. Previamente les pedimos que por favor usen la opción de levantar la mano, así lo hacemos de manera más ordenada. Terminados estos avisos, Leandro, gracias por estar nuevamente en este espacio del instituto. Este espacio es tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer de nuevo al Instituto de Estudios Judiciales y a la Suprema Corte de Justicia de la provincia que abre estos espacios, no por este en particular, por supuesto, pero espacios interesantes de debate, de aprendizaje, que además tienen para los concurrentes el carácter de gratuito y accesible, con lo cual se democratiza y se masifica el conocimiento jurídico, lo que me parece que es absolutamente importante y saliente, por eso el, el agradecimiento. Después la otra aclaración que hago siempre, estas charlas, estas disertaciones tienen como objeto principal el brindar algunas herramientas para el trabajo de todos los días, ¿sí? Para el trabajo de quienes forman parte de los organismos judiciales y para el trabajo de quienes en el ejercicio de la profesión pueden tener causas como las que estamos charlando. Después, al que le interesa puede mediante el chat decirnos si son parte de un organismo judicial o parte del ejercicio de la profesión liberal, también para hacer algunas salvedades respecto de cada una de las cuestiones y de las circunstancias que rodean a esta temática que empezamos a desarrollar hoy y que tiene que ver con los créditos UVA y los planes de ahorro. Como bien lo dijo la publicidad, es una charla centrada particularmente en las cuestiones de las medidas cautelares que pueden tener entre los problemas y entre las cuestiones que se han dado en diferentes circunstancias, digamos, históricas por la crisis económica y también por el efecto de la crisis generada a partir de la pandemia. A partir de eso, bueno, vamos a desarrollar y vamos a hablar justamente de los créditos UVA. Hoy vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con los créditos UVA y vamos a hablar en términos generales y en términos de medidas cautelares. Les adelanto, como les digo siempre, esto no pretende ser una clase magistral sobre la temática, sino una clase que tenga potencia desde el punto de vista práctico, para que a la hora de pedir o defenderse en caso de los abogados y en el órgano judicial, resolver conforme a algunas herramientas que vamos a presentar y que les voy a mostrar a continuación. Por eso van a ver que en la presentación vamos a tener algunos datos, los datos más fundamentales y más salientes, y no nos vamos a centrar en hacer un desarrollo tan específico de todo, sino en el aspecto práctico. Bueno, arrancamos entonces con Un los... segundito. Sí, Fíjate que tenés el botón de tomar el control para que puedas ahí manejar vos esta presentación que te acompaña. tomar el control. Ahí Ahí está. tomé el control. Perfecto. Perfecto. Ahí iba a empezar a pasar y no me iba a salir. Bueno, con la tecnología nos vamos amigando de a poco, ¿eh? Así que los vamos eh, a ir viendo. Bueno, créditos UVA nos van a ocupar hoy. El contexto previo de este tipo de créditos es parte a partir de un déficit habitacional histórico en nuestro país y en los momentos en los que se
salieron este tipo de créditos, cosa que aún se mantiene una cierta ausencia o limitación de crédito para el acceso a la vivienda. Es decir, que esta era una necesidad, para ponerlo en contexto histórico, que tenía que ver con la necesidad habitacional y con la ausencia de crédito, como les dije. Entonces era algo que la ciudadanía estaba ávida de recibir, digamos, no el UBA en particular, pero sí la cuestión de crédito hipotecario. Por eso por eso explica que haya habido un boom tan grande y tan importante de créditos en nuestro país, que hacen que, por supuesto, la problemática ante las distintas desavenencias de la economía, de la pandemia, etcétera, resulten, por supuesto, más evidentes esos problemas. Bueno, los UVA es una unidad de valor adquisitivo que informa el Banco Central de la República Argentina. Disculpen que ando medio mal de la garganta. Es una unidad de valor adquisitivo que informa el Banco Central, como les decía. De ahí vienen las siglas UVA, que son un desprendimiento de lo que antes y primordialmente o originariamente se llamaban UBIs. Y el control de la UVA se actualiza diariamente en base al coeficiente de actualización de referencia, el CER, informado por el Banco Central de manera diaria, como les dije, en su sitio web, cosa que se mantiene hasta la actualidad. Otra salvedad acá, que es que vamos a ver que los UVA al principio eran parte de una unidad de valor para fomentar el crédito, después se fue ampliando también para las cuestiones de ahorro y de plazos fijos y de ese tipo de instrumentos, lo que hacía a la posibilidad de un mayor fondeo de los bancos para poder volver a prestar ese dinero. Por eso, a partir, digamos, en la actualidad ustedes pueden ver que si quieren constituir, por ejemplo, un plazo fijo por un plazo mínimo de 90 días, lo van a poder hacer a una unidad de valor adquisitivo conforme el valor diario que fija el Banco Central de la República Argentina diariamente, como les dije. Para darle otra información y otro ejemplo sobre esto, traigo a colación les decía, una publicación de uno de los tantos bancos que ofrecieron y que ofrecen créditos UVA al momento, que es la de Banco Santander. Sale un cartel grande, importante, si uno entra en la página para indagar, que dice que es información importante y riesgo de la operación de préstamos UVA. Y dice textualmente: los efectos de la inflación o evolución de los precios tendrán correlación en el monto del capital adeudado y también en el monto de los intereses a pagar, ya que se calcularán sobre el importe que se ajusta en su valor. ¿Qué trata? Adelanto lo que vamos a ver más adelante, pero esto trata de cumplir las exigencias de la Ley de Defensa del Consumidor, que después vamos a ver, del consumidor y el usuario, que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y explica muy liminarmente y muy por arriba cómo el efecto de la inflación va a influir no solo en la cuota pura del valor UVA, sino en los intereses a pagar, porque se calculan a ese monto actualizado, ¿sí? Según vamos a ver en las letras hipotecarias, que algún ejemplo vamos a ver más adelante. Bueno, se determinan, como les dije, mediante... Se me fue para adelante, ahí está. Mediante una letra hipotecaria, digamos una constitución de una escritura de hipoteca, que determina el monto en pesos a la fecha del préstamo, ¿sí? Se prestan, supongamos, la suma de 2.700.000 pesos al mes de octubre de 2018, por ejemplo.
establece el equivalente en UVA y la fecha de la cotización, es decir, equivalente a tantas cantidades de uvas para que a partir de ahí se pueda actualizar. Establece el plazo por el cual el crédito va a tener su vigencia, digamos, el plazo de devolución, que puede ser, por ejemplo, en los casos de los créditos más comunes, más largos si se quiere, el plazo de 30 años, va a tener o va a requerir la información de la actualización y amortización del capital. Obviamente, como les dije, mediante la variación del valor en UVA, esto es algo ya harto conocido, digamos que uno paga al vencimiento de cada cuota el valor de tantos UVA, ¿sí? Ustedes van a ver que en la letra hipotecaria va a decir el préstamo de tanto dinero equivalente a tantas uvas que se van a devolver en, supongamos, 360 cuotas de 3.252 UVA con 85, por citarles un ejemplo cualquiera. Y a la fecha del vencimiento de esa cuota se va a multiplicar por el valor del UVA publicado por el Banco Central, tal como les dije recién. Bueno, como les dije, va a tener el monto del peso, el equivalente en UVA, el plazo, la actualización y amortización del capital, la cantidad de cuotas, y esto es muy importante porque lo dice la misma ley, la posibilidad expresa y por escrito de extender hasta un 25% el plazo cuando el importe de la cuota supere el 10% del valor de la cuota que resultaría de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el coeficiente de variación salarial, CBS, desde su desembolso. Medio un chino la cuenta. Es verdad, no establece un modo de actualización tan claro o un modo de extensión o de posponer la cantidad de cuotas o el plazo de un modo tan preciso y tan claro para el consumidor común, pero sí establece una forma mediante la cual se puede extender hasta el 25% del plazo. La cuenta va de la variación que hubiera sufrido el mismo préstamo si se le hubiera aplicado el CBS, el coeficiente de variación salarial, en lugar del que se le aplica la letra. Además, tiene que contener, por supuesto, el tipo de amortización. Generalmente en este tipo de préstamos, como la mayoría de los préstamos hipotecarios, es el sistema francés. Generalmente, como les dije, es el sistema francés. Se fija la tasa de interés. Una de las tasas de interés, por ejemplo, que tomé como referencia es la del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que en los préstamos UVA que se dieron en el año 2018 tenían un 7,9 de tasa nominal anual vencida sobre el capital ajustado y el 8,19% de tasa efectiva anual vencida, con un costo financiero total de 8,3%. Bueno, buenas tardes a todos, ahí lo estoy viendo. A María José la conozco, así que le mando los saludos correspondientes. Es importante que me digan, porque vamos viendo, es lo que les venía diciendo, es distinta la cuestión desde la profesión liberal o de un juzgado con los planteos de la defensa y la forma de decidir, que algunos tips vamos a ir tirando. Bueno, les decía el tipo de amortización, generalmente sistema francés, la tasa de interés, que tengan en cuenta, si ustedes tienen a la vista en algún momento alguna letra hipotecaria de este tipo de préstamos, les va a decir, en este caso, Banco Provincia, 7,9 de la tasa nominal anual vencida sobre el capital ajustado, no sobre el capital histórico, sobre el capital ajustado. Por eso vamos a ver en las causas prácticas, como vamos a ver más adelante también, que el valor de las cuotas muchas veces va a generar quejas a partir de la aplicación de los intereses. Van a ver que en muchas causas particulares y en muchos casos
en tribunales van a ver que una de las principales quejas de los usuarios o beneficiarios de estos créditos es que dicen, sigo pagando intereses y cada vez debo más del préstamo. ¿Sí? Va a ser uno de los planteos centrales. Bueno, es a partir de esto, porque la tasa de interés se aplica a tasa nominal anual vencida sobre el capital ajustado. Además, tenemos que tener en cuenta, hay miles de libros y de doctrina, pero no me quiero extender demasiado en esto, de cómo la entidad bancaria actualiza el monto que presta mediante los UVA, pero además aplica una tasa de interés a partir de ese monto actualizado para cubrir los distintos gastos de emisión, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que les decía, lo que está en blanco es justamente los intereses sobre el capital en pesos al momento del vencimiento de la cuota. El marco normativo que da nacimiento a los UVA. En abril de 2016, el Banco Central Argentino de la República Argentina emite la comunicación A5945 de 2016 que creó las UBIs, instrumentos de ahorro y préstamo denominados en unidades de vivienda y actualizables por inflación. Ese es el antecedente más, el primero de los antecedentes. Como les dije, están los UBIs que después se terminan transformando en lo que hoy se denomina UVA, en lugar de UBI, que también siguen existiendo. Luego, en septiembre de 2016, una ley dictada en septiembre, pero promulgada en octubre, en donde se promulga la ley 27.271, que se llama comúnmente llamada Casa de Ahorro, que creó un sistema para el fomento de la inversión en viviendas. Fijó los UBIs, al igual que el Banco Central, actualizables de acuerdo a la variación de los precios en la construcción. La ley 27.271, como les dije, del año 16, creó este sistema de ahorro para el fomento de la inversión en vivienda y lanzó lo que se denominaron y se siguen denominando los créditos indexados, ¿sí? Obviamente que fue una herramienta, y eso lo dice los mismos considerandos de la ley, una herramienta ante la crisis habitacional y la ausencia de créditos hipotecarios, tal como se los referí hace un ratito. Del artículo 6 a 9 se van a fijar las condiciones de otorgamiento que están reguladas por esta ley y son las que les nombré hace un ratito: el valor inicial, el método de actualización, la posibilidad de ampliación de plazo, el valor de las UBIs o UVAs, y tenemos que tener en claro que acá hay una salvedad, que es un sistema que no inventamos los argentinos, sino que está inspirada en sistemas similares que han sido utilizados en distintos lugares del mundo y que han sido ciertamente exitosos. Uno de los casos es el de Chile. Lo que sucede es que, por supuesto, hay cuestiones que pueden funcionar en otros países con diferente idiosincrasia, con diferente poder adquisitivo, con diferente importancia y operatividad del sistema bancario y financiero que el nuestro, entonces puede tener diferentes resultados. Pero ciertamente este no es un invento que ha sido nuestro, ni mucho menos, sino que tiene muchos antecedentes en diferentes países. Tomo el ejemplo regional de Chile, que es el antecedente más inmediato. Bueno, ley en 2016. Al principio no hubo muchos créditos. 2017, 2018 explotó la cantidad de créditos en UVA, permitiendo el acceso a la vivienda propia a un montón de gente. Digamos, hasta ahí las buenas noticias, hasta que los
desfasajes en el valor del dólar, el acrecentamiento de la inflación, la inestabilidad política, hizo que en agosto de 2019, previo a la asunción del actual gobierno, salga un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que congele las cuotas desde el mes de agosto, congela las cuotas desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. Luego, en diciembre, cuando sigue ese decreto del Poder Ejecutivo, sale una ley de emergencia económica que en su artículo 60, entre otras emergencias, dice que el Banco Central realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA y planes de ahorro, que lo vamos a ver en el otro encuentro, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. Vamos a hablar de esto también. Estaría bueno que les quede resonando en la cabeza esta cuestión del esfuerzo compartido, que ya la hemos escuchado en otra oportunidad anterior. Luego, como todos saben, la pandemia que nos ha castigado fuertemente a todos, determina que ante el aislamiento social preventivo obligatorio del año 2020 se dicten los decretos 319 y 767 de 2020, que congeló las cuotas y creó un sistema de convergencia entre diciembre de 2021 y julio de 2022 para que las cuotas de los créditos no superen el 35% de los ingresos familiares, ¿sí? El sistema de convergencia, en función de verdad, fue dispuesto por el 767 de 2020, por el último de los decretos que acá les estoy citando. Como ustedes habrán visto y como habrán visto en la práctica de tribunales, en la práctica de la profesión liberal, y si alguno de ustedes además ha sido beneficiario de créditos UVA, las soluciones temporarias han sido absolutamente insuficientes, más allá de tener loables intenciones, y estamos ante la necesidad de una ley nacional que pueda solucionar este problema que es de larga data y que tiene una injerencia social muy importante. Ustedes van a ver que si ven alguna de las causas, si indagan en algunos de los juicios, los bancos se defienden generalmente diciendo que la tasa de incumplimiento no es alta, que la mayoría puede cumplir con el pago de las cuotas, que no hay descalabro suficiente como para, diciéndolo vulgarmente, ¿no? Descalabro suficiente como para que justifique la sanción de una ley que reformule estas cuestiones, pero la realidad es que es un problema que está golpeando muy fuerte a todo este universo de personas que ha tenido el acceso a su vivienda, pero que ahora está pagando cuotas muy altas y que además, como les dije, con una alta incidencia en los intereses. Vamos a empezar, tenemos hoy y las próximas semanas para hablar de esto, de posibles soluciones mediante planteos judiciales. ¿Sí? Como les dije, la idea de esta charla no es darles una clase magistral sobre la naturaleza jurídica de los créditos UVA, que también es importante indagar, pero la realidad es que parece más interesante en este estado de cosas en el que se encuentra nuestro país actualmente, ver posibles soluciones mediante planteos judiciales. A ver, primero, estamos en un momento histórico en el que vamos a poder tener antecedentes de tribunales, y tenemos varios, respecto de medidas cautelares, que es lo principal que habíamos planteado. Sobre cuestiones de fondo hay muy pocos fallos todavía, que algunos yo se los voy a mostrar y se los voy a citar para que los puedan
estudiar con profundidad y hasta se los puedo hacer llegar después por mail. Antes que me olvide, el PowerPoint este también va para el que lo requiera. Se lo pueden pedir a los chicos del instituto por mail, siempre que van a encontrar los datos de los fallos, de la legislación, como guía para poder bucear sobre estas cuestiones. Si te Bueno, las parece, posibles... Leandro, después armamos un drive y colgamos todo ahí. Así pueden ir bajándose la información y eso de ahí. Perfecto. Ya medio hasta que me excede lo del drive, pero si No sirve, te preocupes, buenísimo. nosotros nos encargamos. Se nota que soy abogado y no nada de sistema, ¿no? No te preocupes. Bueno, sí, para que puedan tenerlo, alguno de los fallos y el PowerPoint que les va a servir como punta de lanza, digamos, como para que digan, bueno, acá puedo indagar y buscar. Que ese, como les digo, el objetivo, que ustedes tengan herramientas, más que una clase larga y aburrida que los deje abrumados de datos, que tengan herramientas, decir, bueno, puedo bucear por acá, puedo mirar por acá, puedo buscar tal o cual antecedente, lo que nos va a hacer, poder tener soluciones efectivas. Bueno, para los planteos y posibles planteos judiciales, yo les voy, como les dije, les voy a ir tirando primero datos sueltos que después se van a ir unificando. No creo que lleguemos a unificarlos hoy, sí la semana que viene, pero vamos a empezar. Primero, algo que me van a decir, me estás diciendo algo absolutamente simple y que ya tenemos sabido, pero que en otras charlas y cursos les digo lo mismo, a veces de lo más obvio sale la mejor solución, digamos, sin obviar, valga la redundancia, lo más claro y lo que a veces pasamos por alto. Obviamente la letra hipotecaria o el contrato de préstamo hipotecario es un contrato bilateral, obviamente que es un contrato sinalagmático, con reciprocidad en las obligaciones, que busca proteger una relación de equivalencia, ¿sí? El contrato sinalagmático tiene una cierta relación de equivalencia. Cuando el desequilibrio se produce posterior a su celebración, bueno, hay que buscar elementos de reequilibrio si estos se pudieran, ¿no? No es absolutamente siempre, pero en ocasiones se puede buscar el equilibrio ante el desequilibrio producido posterior a su resolución, cuando ese desequilibrio obviamente tiene su fundamento en causas ajenas a las partes y que son de una entidad suficiente como para generar un desequilibrio lo suficientemente importante. Digamos, a partir de acá podemos encontrar, en palabras de Stiglitz, en el libro de Contratos y Civiles Comerciales, el sinalagma genético, que es a la celebración del contrato, por supuesto, al momento de producirse el contrato. En los créditos UVA, el sinalagma genético estaba absolutamente presente porque era el préstamo, me lo devolves en tantas cuotas, en tantos plazos, todos estaban de acuerdo, quien tomaba el crédito que sabía cuánto debía al momento por lo menos, que sabía cómo se le iba a actualizar esa cuota, o medianamente cómo se iba a actualizar, mediante qué cuentas, y a partir de eso y a partir de ese compromiso, el banco desembolsaba el monto para poder adquirir el inmueble. Ahora, el problema se va a empezar a dar en este tipo de contratos en la rotura del sinalagma funcional, que es durante la ejecución del contrato, ¿sí? El sinalagma funcional es la expectativa de las partes de mantener aproximadamente o con variaciones soportables, entre comillas, el sinalagma genético que tiene el contrato. Ante un evento excepcional que afecte el sinalagma funcional, vale la revisión del contrato a fin de reequilibrarlo. Acá levanta la mano a alguien. ¿Va a estar la grabación en la página del instituto? Sí, ¿no? ¿Va a estar la Sí, sí, grabación en la página del instituto? lo vamos a subir al canal.
Tiene la Bueno, mano Verónica, supongo, Berito Cejas. a ver, Sí, ¿qué tal? ¿Se puede preguntar ahora o más adelante? pregunte. No, pensando en esto de la bilateralidad y demás, Sí. a mí me sucedió que yo tengo un préstamo, soy abogada y tengo un préstamo, Ajá. y en un momento, más allá de estas cuestiones que usted señala de medidas cautelares o, vamos a decir, entre comillas, ayudas que ha dado, no sé si el gobierno, el banco, pero digamos que vinieron del lado del banco más que nada, de, bueno, de no Sí, afectar a porcentaje y demás, cuestiones que eran todas provisorias. En un sí, momento el banco, el gobierno dicta unas resoluciones en forma sí, unilateral por las cuales, digamos, nos imponen, porque es una imposición, porque nadie nos preguntó, digamos, nos toman una parte de la deuda y nos imponen nuevos préstamos, que hay gente que exacto. vulgarmente le dice hijos, no sé, pero yo los veo Sí, reflejados en mi cuenta y son cuestiones que yo ni siquiera pude debatir, más allá de sí, esto que usted dice de la desigualdad, ¿no? De posiciones de un banco frente a un usuario o un consumidor o lo que fuera, una persona particular como somos nosotros. Más allá de eso, fueron cuestiones que no fueron ni preguntadas, ni siquiera por un email o, bueno, una llamada exactamente. telefónica. ¿Usted quiere acogerse a este beneficio? Fue impuesto el beneficio, que no sé si fue un beneficio, luego fue otorgado un nuevo pequeño préstamo que también generó nuevos intereses. O sea, es una cosa de atropello total a la voluntad. Usted dice, bueno, esto de la igualdad o bilateralidad no existió en ese tramo, que creo que fue 2020-2021, ahora no recuerdo con exactitud. Sí, sí. Es la referencia que te hacía a una de las leyes de emergencia y después hay resoluciones de un montón de tipo que yo, es lo que les dije, no hice referencia a cada una de ellas para que no se nos haga demasiado extenso. Pero por eso yo les planteaba la necesidad de una ley nacional. Por supuesto que hay en discusiones y hay un par de proyectos, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito provincial. Hay un proyecto que estaba hasta, según me informaron, con estado parlamentario. Pero además, eh, todas estas cuestiones que vos bien me referencias pueden ser, como les explico, función o objeto, mejor dicho, de un procedimiento judicial. Porque como vos decís, la ley impone beneficios, entre comillas, porque pueden ser beneficios para algunos y pueden no serlo para otros, porque la generalidad de los beneficiarios de los créditos UBA puede ser que a algunos se les complique mucho más cumplir con la cuota que otros, pero a los que no se les complica cumplir tanto con la cuota, puede que les convenga, y no han sido preguntados al respecto, convenga mantener las condiciones originales del préstamo para, digamos, entre comillas, sacárselo de encima más rápido, ¿no? Y para no generar más deuda. Pero bueno, esto ha hecho entre la emergencia económica que les hice referencia, entre la pandemia y entre la nueva emergencia económica, digamos, parece gracioso, pero es la emergencia actual, ha generado una serie de resoluciones que están una por encima de la otra, que como vos decís, hacen que este tipo de contratos estén bastante afectados en la autonomía de la voluntad, como bien referías vos, y además que hayan roto de una forma bastante elocuente, y adelanto la opinión de lo que viene más adelante, que haya roto este sinalagma funcional, ¿sí? Los beneficiarios de los créditos esperaban que la cuota aumente, esperaban vivir en un contexto inflacionario, esperaban que muchas veces el salario aumente menos que la cuota, porque justamente la base de actualización que pusieron tenía, entre otros, esos objetivos. Ahora, el que aumente desmedidamente y que además después tengas una serie de resoluciones, de leyes, decretos, acordadas, esto, el otro, que afecten, han roto abiertamente el sinalagma funcional. Por eso es a veces el único método que les queda a los beneficiarios es la acción judicial, y eso se ve, digamos, en los tribunales, en donde cada vez tenemos mayor cantidad de causas de estos créditos.
Lo mismo pasa que el problema es menor porque no se trata de la vivienda, pero es bastante similar con los planes de ahorro, que es lo que vamos a ver más adelante. Espero haberte contestado la consulta. Cualquier cosa, acá estoy Sí, sí, gracias. a disposición. Yo también soy titular de un crédito UVA y no tengo posibilidad de quita por cancelación anticipada, dice Marcela. Sí, efectivamente, porque según entiendo no está dispuesto. Si ves el texto de tu contrato y de tu letra hipotecaria, no debe tener, no sé el caso particular, por eso uso el potencial, no debe tener cláusula de cancelación anticipada con quita de intereses, fundamentalmente, y con congelamiento de la cuota, porque cancelarías al valor de UVA, de hoy. Pero seguramente, vuelvo a utilizar el potencial porque no vi la letra en particular, tiene que ser porque el contrato no establece la cancelación anticipada o la quita de intereses, mejor dicho, ante la cancelación anticipada. Bueno, ahí me dicen, Vanessa también me pasó lo mismo, no tiene quita de intereses, porque después fíjense bien en el contrato, van a ver que no tiene cláusula de cancelación anticipada con quita de intereses. Cosa que en otros momentos sí, en otros créditos, en otro tipo de créditos hipotecarios, había cláusula y de pago de cuota adelantada, como la cuota, no sé si han tenido oportunidad de verlo, como en este tipo de créditos, cuando no eran los UVA, cuando uno pagaba más de la cuota que debía, se debitaba de la última cuota que debía pagar y no de la vencida, ¿sí? De la última cuota del plan, dentro de 30 años y no de la de hoy. Así que eso no está en este tipo de contratos, y a partir de eso entiendo que es que los bancos no le dan la posibilidad de la cancelación anticipada. Bueno, volvemos al contrato bilateral o sinalagmático, lo que decíamos. Se rompe, digamos, el sinalagma funcional, y ante esta excepcionalidad, bueno, otra vez en palabras coloquiales, algo hay que hacer. Si hay respuesta legislativa, y si no, hay que ir por la vía judicial. Nos queda poco tiempo, en realidad ya no tenemos más tiempo porque era hasta las 3, pero si Camilo me da permiso, un cachito más, así... Todo el tiempo que quieras extenderte. Bueno, muchas gracias. Le pasamos alguna de las principales cuestiones a tener en cuenta. Si la semana que viene redondeamos los de UVA y la tercera semana hablamos de los planes de ahorro. Bueno, lo que es muy importante es que no tienen que perder de vista que la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario, el Código Civil y Comercial, y antes la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, determinan la protección del consumidor y el usuario, y determinan en sí mismo que la normativa de protección al consumidor y el usuario es de orden público. Esto es absolutamente importante porque el orden público va a hacer que ustedes puedan tener determinados beneficios como consumidores si logran, que adelanto que sí, pero si logran determinar que el crédito UVA fue otorgado y fue solicitado a partir de una relación o de un contrato de consumo, ¿sí? O de un contrato de consumo, técnicamente sería de un contrato de consumo nacido a partir de una relación de consumo, ¿sí? En general, la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor usuario, según el artículo 3 de la ley 24.240, y en particular, el crédito para el consumo es cuando el objetivo es la provisión de dinero a título de préstamo o mutuo con la finalidad de satisfacer una necesidad personal o familiar. Está regulado por los artículos 1384 y siguientes del Código Civil y Comercial y el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Obviamente los créditos UVA encajan perfecto en esta noción
de la provisión de dinero a título de préstamo a fin de satisfacer una necesidad personal y o familiar, que en este caso sería no menos que la adquisición de la vivienda personal y particular. Ahí podríamos encontrar una excepción en que hubiera un crédito UVA otorgado para una segunda vivienda, digamos, que sea para objetivos comerciales, para alquiler temporario, uso comercial o lo que fuera. Bueno, ahí sería discutible la relación de consumo, pero en el caso de la mayoría, la inmensa mayoría de los créditos UVA, la relación de consumo está claramente establecida. Y eso les va a dar un montón de herramientas para poder pedir un montón de cosas. Bueno, me adelanté a la filmina, diría Alberto. El orden público está dispuesto en el artículo 3 y 65 de la Ley de Defensa del Consumidor. Así lo tiene establecido también la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia hace ya muchos años, en el 2015. El artículo 3, en coordinación con el artículo 65 de la 24240, establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público. Y esto es lo importante. De allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última. Se trate de aspectos sustanciales o procesales. En estos últimos, lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial. Dicho de otro modo, en caso de duda, en favor del consumidor o indubio pro consumidor, utilizando los latinazgos que están en extinción. Otro término, insisto, son términos sueltos así que les voy tirando, pero que esos términos, esas cuestiones sueltas, ustedes las van a poder unificar a la hora de hacer un reclamo, de defenderse un reclamo o de decidir en el caso de quienes están en un organismo judicial. El artículo 1093 habla de los contratos de consumo del Código Civil y Comercial, por supuesto, celebrado entre un consumidor y un usuario final con un profesional, sería el banco, la entidad financiera, profesional en la materia, productor de bienes y servicios. El objeto, volvemos a lo mismo, adquisición, uso o goce de los bienes y servicios en beneficio propio o de su grupo familiar. En este caso va a ser un servicio financiero. El 1094 habla de la interpretación conforme al principio protectorio y en caso de duda, como les dije recién, interpretación siempre en favor del consumidor. Y otro elemento más que traemos a colación es la legislación de los contratos bancarios. El artículo 1384-1389 del Código Civil y Comercial los incluye dentro del régimen consumidor. Entonces, en todas estas variables que les fui manifestando, tienen la certeza de que pueden ser objeto de una protección especial en carácter de consumidores. Y eso es importante a la hora de reclamar o a la hora de decidir en tribunales. Ya no estamos hablando, volvemos al sinalagma, volvemos al acuerdo bilateral, ya no estamos hablando de posiciones equivalentes, sino que estamos hablando de una posición contractual en la que el profesional, por mayor conocimiento técnico, por muchas veces mayor conocimiento jurídico, por mayor poder negocial, tiene una posición de desigualdad funcional respecto del consumidor, que doctrinariamente se lo llama el consumidor profano, el consumidor que desconoce, que obviamente va a ser la persona común como cualquiera de nosotros que puede saber lo que sabe cualquier persona normal y usual sobre un crédito, sobre el funcionamiento del sistema financiero, sobre el sistema del funcionamiento bancario, ¿sí? En este caso, dos ejemplos son algunas de las preguntas que me hacían ustedes. El consumidor que va y firma una letra hipotecaria puede leer, por más conocimiento que tenga, puede leer un montón de cuestiones, pero obviamente no va a tener la posibilidad técnica de discutir cada una de las
de las cláusulas. Imagínense, ahora no tengo el chat acá, no me acuerdo quién me preguntaba, bueno, Marcela o Vanessa, que me decían, sacamos el crédito, no lo puedo cancelar, no me dejan cancelarlo sin intereses. Imagínense si al momento de suscribir el contrato decía, no, si no me pones una cláusula de cancelación anticipada, no te firmo. Y el banco le iba a decir, bueno, no firmemos. ¿Sí? Eso es la desigualdad de los contratos o la debilidad que tiene el consumidor respecto al proveedor en muchas cuestiones. Bueno, en todas estas digamos, conceptos que les he venido marcando, hemos dejado establecido esa posición de debilidad que, por supuesto, a la hora de reclamar, los consumidores tienen que hacer referencia y obviamente los juzgados deben entender y deben aplicar. Y hay otra cuestión que es muy importante, obviamente los créditos, cualquier crédito hipotecario, específicamente los créditos UVA de los que estamos hablando ahora, son contratos de larga duración que tienen también una legislación específica. El 1011 del Código Civil y Comercial dice que las partes, entre otras cosas que dice el 1011, las partes deben ejercitar sus derechos conforme un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. Y después dice, la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en el ejercicio abusivo de los derechos. Si bien acá habla de la rescisión, doctrinaria y judicialmente muchas veces esta oportunidad razonable de renegociar de buena fe y sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos es lo que se busca, digo, desde los tribunales, desde la doctrina, es que a veces entre estos contratos de larga duración, donde se rompe de tal manera el acuerdo habido en su momento, en la práctica, se busca la renegociación de buena fe. ¿Sí? Lo que pasa acá es que uno, como les digo, en la práctica va a estar roto el equilibrio del contrato. Obviamente que las empresas prestatarias van a decir, bueno, hay una firma de una hipoteca que disponía que me devolvían la cantidad de tantos UVA en 360 meses con una tasa de interés de tanto y que la tasa de interés se iba a fijar en función al valor actualizado de cada una de las cuotas, con lo cual no se rompió nada. Bueno, en estos casos, si bien lo escrito está, ante un desequilibrio de tal magnitud puede revisarse. Obviamente se va a revisar entendiendo a la teoría de la imprevisión del artículo 1091, que dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene el derecho de plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Esto ya lo vamos a dejar para la semana que viene porque estamos bien pasaditos en la hora, pero el 1091, insisto sobre lo mismo, la ley a veces nos trae, la fría letra de la ley nos trae buenas soluciones, a veces hacer referencia a la ley estricta no es de gusto, digamos, no es solamente leer los artículos porque sí, sino acá en la teoría de la imprevisión, después la semana que viene lo vamos a retomar, pero el artículo es bien claro con algunas palabras, si ustedes le ponen el ojo a alguna palabra de la imprevisión para ver si se cumple en este caso o no, ¿sí? Cuando habla de excesivamente onerosa, no es que se torna onerosa, se torna excesivamente onerosa. Que la alteración sea extraordinaria en comparación con las existentes del tiempo de su celebración. Que sobrevenga, ¿sí? Sobrevenida, no, digamos, posterior
a lo que uno tuvo en miras al momento de la suscripción, que es por causas ajenas a las partes, ¿sí? Todo eso se tiene que cumplir para plantear, judicial o extrajudicialmente, la resolución del contrato o su adecuación. Que después la semana que viene vamos a ver cómo podemos seguir con todo este lío, ¿sí? Quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario de esta primera parte. Y como les dije, la semana que viene tenemos para seguir con esto y para contarles algunas causas particulares en donde han habido muy pocas sentencias definitivas, alguna a favor u otra en contra, y varias cautelares. De hecho, en la Cámara en la cual soy vocal hemos tenido la oportunidad de dictar múltiples resoluciones respecto de medidas cautelares que se las puedo ir contando y detallando en cada caso en particular, si les parece. Bueno, muy bien. Si alguien tuviese algo que quiera comentar, está abierta la opción con los micrófonos. Mientras tanto, les comento que bueno, después les hacemos llegar por correo electrónico el material del que hablábamos más temprano. Así lo tienen. Perfecto, perfecto. Bueno, como les decía... Yo tengo quería una reflexión solamente sobre algo que dijo al pasar. sí, Usted habló de los estudios compartidos, y me acuerdo, bueno, de cuando empecé a ejercer perdóname el que se derecho. cortó. No, digo que usted habló algo así como al pasar del esfuerzo compartido. No sé Sí, si esa posibilidad podría existir, porque me acuerdo ahora de, bueno, cuando pasó lo del Corralito allá por el 2000, las causas que después se tramitaron en tribunales, muchos prestamistas particulares que me ha tocado representar en ese momento han hecho ese tipo de negociaciones, pero acá estaríamos hablando de un colectivo mucho más amplio y de una parte de la población, digamos, las personas que estamos afectadas. ¿Cómo sería llegar a un acuerdo con un banco de ese tipo? Porque me parece, no sé si entendí bien que podía existir esa sí. posibilidad. Quédate la semana que viene, que vamos a hablar de eso. Pero Bueno, a modo de adelanto, por supuesto, pensemos la teoría del esfuerzo compartido. Después lo volvemos, se lo explico bien, pero rapidito para además no pisar lo de la semana que viene. Es una teoría doctrinaria y jurisprudencial que cuando nace en la crisis del 2001 y posterior a la crisis del 2001. Y la crisis posterior al 2001 trajo renegociación de contratos, de múltiples contratos, entre particulares y entre organismos públicos y privados, bancos y privados, hay un montón. Así que es algo por supuesto que es algo para indagar, es algo para tener en cuenta, y que yo la semana que viene les voy a dar algunos principios y algunas cuestiones de aplicación. Insisto, mi trabajo es como juez, y no puedo adelantar qué decidiría en cada caso. Sí les puedo decir, miren, existe esta y esta herramienta, y la herramienta del esfuerzo compartido es una herramienta muy, muy importante, que tiene sus características, que hay que saber plantearlo, digamos. Por eso me interesaría explicarle cómo en antecedentes, cómo anteriormente se ha planteado la teoría del esfuerzo compartido para llegar a una conclusión, una conclusión valedera y que pueda ser una posible solución. Pero respecto de tu inquietud de que sea un banco el que está del otro lado, hablando en términos coloquiales, no tendría que ser necesariamente un obstáculo. Porque, como les decía recién, con la teoría de la imprevisión, puede ser extrajudicialmente, cosa que concuerdo que los bancos no sé si van a estar tan contentos y tan abiertos a realizarlo, o el pedido de una readecuación judicial, que hay muchas que ya están en trámite y en las cuales se puede plantear la teoría del esfuerzo compartido. Y si uno lo plantea como parte, esa teoría del esfuerzo compartido la puede plantear uno. Por eso les preguntaba antes si ustedes, quienes están escuchando, trabajan en tribunales o son abogados de la matrícula o son beneficiarios, porque
obviamente que quienes trabajamos en tribunales y tenemos la obligación de decidir, vamos a tener que estudiar cada caso particular para definir alguna de esas teorías. Pero puede partir del particular en su petición, decir, bueno, propongo esta solución. No me quedo en no, quiero que después lo vamos a ver en los antecedentes. A veces el ir por todo, hablando mal y pronto, no resulta lo más conveniente, es decir, no, que me congelen la cuota de ahora hasta que termine el préstamo. Y bueno, es algo que no responde al objeto del contrato y a las miras que tuvo el contrato cuando se celebró. Ahora, si se plantea un esfuerzo compartido, cualquiera sea ese esfuerzo compartido, cualquiera sea la delimitación del esfuerzo compartido, bueno, es algo mucho más razonable y que puede tener andamiaje. De hecho, tenemos un antecedente posterior al 2001 en donde el esfuerzo compartido fue una creación nuestra, digamos, y esa creación ha sido aplicada y hay contratos que se han terminado de ejecutar y se han cumplido a partir de ese esfuerzo compartido. Así que, por supuesto, es algo válido. José, tenés la mano José. levantada. Hola, buenas tardes. Hola, José. ¿Qué tal? Quería aclarar lo que se manifestó respecto de la cancelación del crédito anticipado. Es posible la cancelación del crédito anticipado y lo que se manifiesta de la quita de intereses, esos intereses, como bien se señaló al principio, es sobre el capital ajustado, con lo cual no están devengados. Es decir, no existe quita de intereses porque claramente no están devengados. La cancelación es permitida, lo que sí es de acuerdo a la cantidad de valor UVA adeudado actualizado. Es decir, no es que no está permitido en el contrato eso. De hecho, se han cancelado. Hay múltiples cancelaciones de contratos UVA hipotecarios y no hipotecarios. Claro. Eso me pareció una aclaración porque es importante manifestarlo. Sí. Es decir, es al igual que los anteriores, no es que le difieren. Claro. Pasa como en todos, dependiendo de los términos, ¿sí? Acá lo que se plantean en casos particulares, de hecho hay causas judiciales al respecto, que la política de cancelación es demasiado onerosa para hacer la cancelación previa, digamos. Que obviamente que es una cuestión que es absolutamente discutible, debatible y que depende de cada caso en particular. Por eso yo le refería al potencial y el caso en particular en estudio, por supuesto. Hay soluciones generales y hay soluciones que por supuesto no lo son. Y le hago una pregunta. Sí. En el caso de las medidas cautelares, sí. ¿Se evalúa la posibilidad de que esa medida cautelar caiga y las consecuencias gravosas que puede ser para el tomador de la medida cautelar cuando se reaviva la situación? Me imagino un caso que un juez de primera instancia ordena una medida cautelar y la Cámara la revoca. Y el crédito vuelve a ser exigido, cumpliendo el banco la medida cautelar, y estamos hablando de créditos UVA, que bueno, el UVA, como usted dijo, todos los días aumenta, y la verdad que es un tema que es como pan para hoy, hambre para mañana, porque luego continuar, digamos, porque es una medida cautelar, no es una sentencia definitiva, digamos, yo no sé, yo comparto su criterio, lo entiendo, pero veo una situación muy peligrosa para el deudor, tener una solución a corto plazo que le da aire, y a la larga, más allá del esfuerzo compartido o no, lo que se resuelva o no, eso no importa, considero que puede ser muy riesgoso. Hay muchos intereses y además de costoso, porque sería exigible inmediatamente para el banco o para cualquier acreedor el total de la deuda, y lo estamos mandando a mora. Exactamente. De hecho, estamos de acuerdo en las dos cosas. Vos estás de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo con vos. Las medidas cautelares no tienen que ser utilizadas de una forma indiscriminada y de un modo, digamos, automático, porque puede generar efectivamente más perjuicios que beneficios a la larga. Ahora,
lo que vos me decías de los riesgos, una de las cuestiones es que por la aplicación de la ley de consumidor, después lo vamos a ver en la clase, en las cuestiones prácticas de la semana que viene, es que al consumidor no se le va a pedir más que una caución juratoria generalmente para anotar la medida, con lo cual volvemos a lo que decís vos, José. Hay cosas que decir, al principio es algo positivo y está bueno, ahora al final del camino que solo sea una caución juratoria puede generar que si se cae sea más gravosa eh, Lo que para el pasa es que atrás de deudor. esto hay una hipoteca, digamos, hay una Claro. hipoteca. Claro, Y el claro, lo que cliente, pasa es que la garantía, sí, a la hora de liquidar la deuda, la garantía ya está porque está mediante la hipoteca. Eh, es, es un tema absolutamente discutible, es absolutamente riesgoso. Comparto tu visión de que a veces no, siempre las cautelares, viste que yo en alguna de las páginas del PowerPoint le ponía que son soluciones absolutamente insuficientes, y no me refiero solamente a las soluciones legislativas, sino a las soluciones en carácter de cautelar que puede dar un juzgado o una cámara, porque obviamente al tener carácter de cautelar no hay renegociación de contrato, hay una medida del mientras tanto, y esa medida del mientras tanto puede sufrir modificaciones, y en esas modificaciones vamos a estar sujetos a una generalmente una onerosidad, más allá, vamos a ver si puede ser aún peor, y puede ser aún peor o puede ser igual muy oneroso, que el que se presenta a tribunales a decir que no puede pagar es porque no puede pagar, que vuelvan a la cuota anterior y que, por ejemplo, muchas de las resoluciones que he sacado yo, es decir, que lo que no pagan hoy, digamos, que se prorrateen las cuotas posterior al vencimiento del plazo, pero sigue siendo parte de un conflicto complicado de resolver. Hay algunas cautelares que salen con esa previsión y hay otras que no. Algunos de los jueces tratamos de tener esa previsión, cosa de que la consecuencia no termine siendo detonar, digamos, hablando en términos coloquiales siempre, detonar directamente al deudor. Una cautelar, cae la cautelar, bueno, detonaste el crédito. Y no porque hay una vivienda atrás de eso y es muy difícil trabajar con ese tema y dejarlo sin protección. Entonces, insisto, es un tema difícil, es un tema que a veces está previsto, pero como decía hoy antes, que también tenemos legislación sobre legislación, decretos sobre resolución del banco y del Banco Central me refiero, y eso hace que sea todo muy confuso, porque si vos ves alguna de las alternativas que se barajan, vas a ver que hablan mucho de los bancos cuando contestan, te dice, ve, pero te estoy dando la oportunidad de que aumentes el 25% el plazo del crédito. Bueno, en los términos que dice el banco. Digamos, es un favor entre comillas, hay que ver hasta dónde es un favor. Y todos esos temas son temas que obviamente hay que analizar, y la labor del juez es muy de riesgo en estos temas, pero me parece que la labor del abogado defensor del destinatario de un crédito UVA también tiene un trabajo muy, muy importante, muy fuerte, muy de estudio, muy responsable, en donde tiene que generar una acción, en caso de una acción judicial, clara, específica y cuidada, digamos, para llamarla de alguna forma, para que, como decís vos, José, el deudor no termine a la postre del juicio peor que antes. No sé si me expliqué, me entusiasmé un poco. no, entiendo el tema que a mí también me entusiasma, porque compartimos ese entusiasmo sobre este tema. Con visiones, le voy a ser sincero, diferentes, pero compartimos el entusiasmo sobre el tema. Sí, visiones va a haber múltiples visiones. Lo que yo trato acá en esta charla también es darle una visión con posibilidades a cualquiera de las otras de las visiones, porque cualquier solución que sume acá
es importante. Yo lo que generalmente les explico es para dónde va mirando, digamos, la cuestión, la doctrina, la jurisprudencia actual. Si después la semana que viene lo vamos a ver, pero ustedes pueden investigar que las cautelares y los poquitos fallos definitivos que hay van como en ese camino. Concuerdo con vos que es insuficiente, pero que necesita una solución que va a ser más de fondo, ¿sí? Que puede ser una sentencia de fondo con alguna especie de renegociación o una ley de carácter general que establezca claramente cómo se readecúan este tipo de préstamos. Más teniendo en cuenta que, como decíamos, pasó no solo la cuestión inflacionaria, la cuestión que ha hecho crecer las cuotas de modo exponencial por la economía del país, sea cual fuera la ideología de cada uno de nosotros y sobre cada uno de los periodos en donde se produjo ese desequilibrio, sino que además en el medio tuvimos la pandemia que hizo que hubieran, lo que les contaba, las suspensiones de pago de cuotas, que bueno, que en algún momento eso tiene que readecuarse, y es una cosa que también está en veremos, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, no sé si alguien tiene más consultas o algo que quiera. Viviana dice, una medida cautelar no debiera ser especular, sin una imposibilidad de afrontar el crédito. Claro, claramente. El que pide la medida cautelar es porque no puede pagar. Ahora, el que pide la medida cautelar tiene que pedirla con los resguardos del caso, y la justicia tiene la obligación de estudiar los resguardos también para el otorgamiento de esa medida, como bien comparto la inquietud con José. Y ese es un trabajo difícil para todos, que obviamente tanto el abogado de la matrícula como la justicia lo aborda con la mayor responsabilidad para una situación de excepción, para una situación de excepcionalidad que no pasa todos los días. Vivimos en un país muy fluctuante, pero no todos los días tenemos cuestiones tan fluctuantes, digamos, para resolver. Fíjense que no por la magnitud, por favor, no quiero que piensen que estoy haciendo una valoración, sino una comparación de causas, no de estado de país, nada. Hoy los créditos UVA tienen reclamos como podían tener con el fin de la convertibilidad. Ese desacople, esa magnitud de desacople. Y en ese momento y en este momento requieren de soluciones responsables, pero además responsables, innovativas, audaces. Bueno, estamos en ese proceso, estamos justo charlando de esto cuando estamos surfeando la ola, en la cresta de la ola estamos surfeando, no estamos hablando de la tranquilidad de un tema que ya ha sido, digamos, terminado y forma parte de la historia, sino que todo lo contrario. Por eso todas las visiones son absolutamente importantes, y me parece súper valioso que todos ustedes participen para dar una visión, aunque sea diferente a la que yo les planteo, que todas esas visiones nos enriquezcan a todos para seguir planteando soluciones alternativas. Así que bueno, uy, me equivoqué, levanté la mano, ¿no? Estaba viendo el chat. Bueno, Bueno, si te parece que vayamos acá estoy. cerrando con el compromiso Perfecto. de encontrarnos la semana que viene. La semana que viene seguimos charlando de todo esto. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes, la amabilidad. A veces, creo que lo dije en alguna de las otras charlas, tenemos que estar convencidos y nos tiene que gustar para estar charlando, discutiendo, debatiendo de derecho de una forma, digamos, en la que compartimos digamos, la pasión por este tipo de trabajo y la inquietud de resolver problemas. Es algo
es para mí que es sensacional, por eso les agradezco muchísimo y nos encontramos la semana que viene.